Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Ibarra y voy a presentar el tema Mecanismos de defensa de la materia Teorías de la Personalidad con el maestro Alejandro Escorza. Su origen es en el psicoanálisis. Sigmund Freud es el que lo descubre en sus terapias de asociación libre, donde sus pacientes, al momento de ser interrogados por alguna situación dolorosa del pasado, utilizaban un mecanismo como bloqueo, se les olvidaba o decían otras cosas que no venían al tema. Y fue como fue descubriendo y conceptualizando los mecanismos de defensa. La definición de mecanismo de defensa es el de ser un proceso automático que lleva a cabo el inconsciente para proteger al yo ante un trauma. La angustia sería la causa. Uno de los autores que más aportó a la conceptualización y definición de los mecanismos de defensa fue la misma hija de Sigmund Freud, Anna Freud. Ella, en su libro Los mecanismos de defensa, es donde explica que los mecanismos de defensa no solo son un proceso patológico, sino adaptativo, son automáticos y son fundamentales para la formación de la personalidad. Ahora conozcamos algunos de los tipos de mecanismos de defensa. La negación. La negación es el rechazo a reconocer lo evidente. Un ejemplo sería cuando un alcohólico niega su adicción, justificando que solo bebe en situaciones sociales o cuando se siente mal. La represión es el bloquear recuerdos dolorosos o traumas, como por ejemplo olvidar un abuso en la niñez. Proyección es atribuir a otras personas nuestros defectos, sentimientos o deseos. Un ejemplo de esto sería el dicho de lo que te choca, te checa. Por ejemplo, algo que no nos guste de nuestro cuerpo, de nuestra personalidad, pero lo vemos reflejado en alguien más, lo atacamos. Identificación o introyección es adoptar características de otra persona como nuestras. Esto se da muy comúnmente en la adolescencia, con aquellos idols o famosos cantantes o incluso actores donde adoptamos su forma de vestir, su forma de ser y bueno, nos queremos parecer en muchas de sus características, no solo físicas, sino también de su personalidad. Regresión es adoptar comportamientos de una etapa previa al desarrollo. En este tipo de mecanismo de defensa podemos catalogar a las típicas Karens, donde siendo adultos por algo que no salió como ellos deseaban, se comportan o se regresan a una etapa de niñez, haciendo un berrinche muy grande e incluso llevándolo a situaciones de ira ya con violencia física. La formación reactiva es el manifestar intenciones opuestas a las verdaderas. En este caso, por ejemplo, en nuestra cultura no está bien visto o no está permitido que el hombre llore. Entonces, ante una situación que le puede causar sentirse triste y querer manifestarlo a través del llanto, pero como la sociedad no le permite o en casa fue educado que eso no es lo que un niño hace, un varón hace, entonces su respuesta automática va a ser el enojo o la violencia. El desplazamiento es reaccionar a la persona o objeto equivocado. Por ejemplo, cuando un niño es agredido, desplaza su ira en otros niños o animales con agresión. Sublimación es el satisfacer deseos o impulsos reprimidos con conductas aceptables. Esto lo podemos ver cuando hay una situación de ira, de enojo, y las personas golpean las puertas, la pared o incluso golpear un saco de box con mucho enojo. Racionalización o intelectualización es dar razones aparentemente lógicas para justificar errores, conductas y situaciones. Por ejemplo, cuando una persona es despedida injustificadamente de su trabajo, lo normal sería que sintiera tristeza o frustración y pasara por un tiempo de duelo. Sin embargo, su mecanismo de defensa va a ser, por ejemplo, tal vez ponerse a trabajar en mandar muchos currículums para poder evitarse ese momento, quererlo aplazar. Identificación con el agresor. Como el título dice, es la adopción de los rasgos negativos del otro, es convertirse en él. Es compensar, por ejemplo, el maltrato físico en la infancia con violencia e ira ante situaciones de angustia y temor. El humor.
es la alteración de los significados mediante el humor. Como podemos ver en la imagen, decir algo que te desagrada de cierta persona en forma de chiste o a través de una broma pesada o de mal gusto. Escisión. Divide las experiencias y percepciones del mundo en extremos, o muy bueno o muy malo. Son estos temas que no se nos permiten hablar en reuniones: política, religión o fútbol. En cuestiones incluso de salud, donde está dividida la opinión, originando partidos extremistas. Como parte de la conclusión de los mecanismos de defensa, lo que entendemos es que son muy importantes, ya que nos defienden de sensaciones de inseguridad interna, protegiendo nuestras emociones y experiencias como la decepción, la vergüenza, la humillación e incluso el miedo. La forma de expresarse, actuar y relacionarse puede variar en función del tipo de defensa que se ponga en marcha, influyendo en nuestro comportamiento y en la forma de afrontar la realidad exterior. Nuestro papel como psicólogos será mejorar la capacidad del individuo para entenderse a sí mismo, incluyendo sus defensas, permitiéndose conocer al paciente lo que hay detrás de una o varias defensas, ofreciendo una perspectiva diferente del individuo. Gracias.